Crates, siglo IV a.C. 85. Crates, hijo de Ascondas, era de Tebas. También este es uno de los discípulos ilustres del perro. Hipóboto, sin embargo, dice que no fue discípulo de Diógenes personalmente, sino de Brisón de Acaya. Como suyo se transmite este poemilla festivo, Pera es una ciudad que se alza en medio de la púrpura ilusión, hermosa y espléndida, bañada de mugre, desprovista de todo, en la que no atraca ningún alocado parásito, ni ningún glotón, de los que se ufanan de sus cachas de puta. Pero produce tomillo, ajos, higos, chuscos de pan, por los cuales no combaten entre sí sus moradores, ni se proveen de armas para defender su moneda o su honor. 86. Hay también un diario suyo muy difundido que dice así: prepara 10 minas para el cocinero, 1 dracma para el médico, 5 talentos para el adulador, humo para el consejero, 1 talento para la prostituta, 1 trióbolo para el filósofo. Le llamaban el abrepuertas, porque entraba en cualquier casa y aconsejaba a sus habitantes. También es suyo esto: poseo todo cuanto aprendí y medité y los venerables preceptos de las musas. Lo demás, mucho y magnífico, lo arrebata la ilusión. También dijo que de la filosofía había sacado 1 cuartillo de lentejas y el no preocuparme por nada. También se le atribuye la conocida sentencia: el amor lo hace cesar el hambre, y si no, el tiempo. Y si no puedes servirte de estos medios, el lazo de horca. 87. Alcanzó su momento de madurez en la Olimpiada 113. De él cuenta Antístenes en sus tradiciones que al ver en una tragedia a Telefo que llevaba un pequeño hato y nada más en una situación lamentable, se sintió atraído a la filosofía cínica. Vendió su hacienda, y era una persona de notable posición, logrando reunir unos 200 talentos, y los repartió entre sus conciudadanos. Y él se dedicó a filosofar tan rigurosamente que incluso el comediógrafo Filemón deja mención de él, cuando dice: y durante el verano llevaba un manto grueso, para ser como Crates, y en invierno unos andrajos. Cuenta Diocles que le convenció Diógenes de que dejara su hacienda como pasto para rebaños, y de arrojar al mar todo el dinero que tenía. 88. Y dice también que la casa de Crates fue habitada por Alejandro, como la de Hiparquia por Filipo. A menudo se le acercaban algunos de sus parientes con la intención de disuadirle y los ahuyentaba persiguiéndolos con su bastón, y se mantenía firme. Cuenta Demetrio de Magnesia que confió su dinero a cierto banquero, con instrucciones de que, si sus hijos resultaban personas corrientes, se lo entregara, pero si se hacían filósofos, que lo repartiera entre el pueblo, pues aquellos, al dedicarse a la filosofía, no necesitarían nada más. Eratóstenes refiere que de Hiparquia, de la que hablaremos luego, tuvo un hijo, llamado Pasícles, y que, cuando salió del servicio militar, lo condujo a la habitación de una prostituta, y le dijo que esa era la boda que le disponía su padre. 89. Decía que los amoríos de los adúlteros eran un motivo de tragedia, pues tienen como pago destierros y asesinatos, mientras que los de los que se lían con heteras resultan cómicos, pues a partir de la intemperancia y la embriaguez concluyen en locura. Hermano de este fue Pasícles, discípulo de Euclides. Favorino en el libro segundo de sus recuerdos cuenta un gracioso hecho de Crates. Cuenta, pues, que, al implorar algo de un director de un gimnasio, le agarraba de las caderas. Y como éste se irritara, le dijo, pues que, no son estas tan tuyas como las rodillas. Decía que es imposible encontrar a alguien sin defecto, sino que, como en una granada, siempre hay un grano pocho. Habiendo irritado al citaredo Nicódromo, éste le dejó la cara señalada por sus golpes. Entonces se pegó en la frente una tablilla que tenía escrito: 90. Obra de Nicódromo. Insultaba a propósito a las prostitutas para acostumbrarse a las calumnias. A Demetrio de Falero, que le había enviado unos panes y vino, se lo reprochó, al decir: ojalá que las fuentes dieran también panes. Porque es evidente que bebía agua. Al ser detenido por los inspectores de policía de Atenas por ir vestido de muselina, díjoles: hasta a Teofrasto puedo mostraros envuelto en muselina. Como ellos no se lo creían, los condujo a una barbería y les mostró a Teofrasto que se cortaba el pelo. En Tebas fue azotado por el jefe de un gimnasio, otros dicen que fue en Corinto por Eutícrates y luego era arrastrado por un pie. Sin darle importancia, exclamó el verso.
Lo arrastraba agarrándolo de un pie por el celeste atrio. 91. Diocles cuenta que fue arrastrado por Menedemo de Eretria. El caso es que este era de hermoso aspecto y se creía que tenía relaciones íntimas con Asclepíades de Fliunte. Con que Crates le palmeó las caderas y dijo, anduvo por aquí Asclepíades. Por esto se enfureció Menedemo y lo arrastraba, cuando él pronunció aquella frase. Zenón de Citio cuenta en sus anécdotas que en cierta ocasión cosió una piel de cordero a su vestido, sin miramientos. Él era feo de aspecto, y cuando hacía gimnasia se reían de él. Acostumbraba decir entonces alzando sus brazos, ánimo, Crates. Es por el bien de tus ojos y de todo tu cuerpo. 92. A esos que se burlan, ya los verás, torturados por la enfermedad, felicitarte, mientras se hacen reproches a sí mismos por su negligencia. Decía que hay que filosofar hasta el momento en que los generales le parezcan a uno conductores de asnos. Comentaba que los que están acompañados por aduladores están tan abandonados como los corderos entre los lobos, pues ni a aquellos ni a estos los acompañan quienes quieren protegerlos, sino dañarlos. Al darse cuenta de que se moría, salmodiaba para sí estas palabras. Ya te vas, querido jorobado. Y partes a los dominios de Hades doblegado por la vejez. Pues estaba encorvado por la edad. 93. A Alejandro, que le preguntó si quería que se reconstruyera su patria, le contestó, ¿qué más da? Probablemente otro Alejandro la arrasará de nuevo. Decía que tenía como patria el anonimato y la pobreza, inexpugnables a la fortuna, y que era conciudadano de Diógenes, a quien no pudo atacar la envidia. También lo ha mencionado Menandro en su comedia Las Gemelas, así. Deambularás conmigo llevando tu sayal. Como en tiempos con el cínico Crates su mujer. Además, él entregó a su hija en matrimonio, según él mismo dijo, dejándola 30 días a prueba. Sus discípulos fueron los siguientes. Metrocles, siglo IV al siglo III a.C. 94. Metrocles de Maronea, hermano de Hiparquia, fue primero alumno de Teofrasto el Peripatético, y se hizo tan refinado que, como una vez en medio de un ejercicio de lectura en la escuela se le escapó un pedo, se había encerrado en su casa abatido por la desesperación, con la intención de dejarse morir de desánimo. Al enterarse Crates, llamado para socorrerlo, acudió a su casa, después de hartarse a propósito de lentejas, y trataba de persuadirle con sus razonamientos de que no había hecho nada feo, pues habría sido un milagro impedir la salida de los gases de acuerdo con el proceso natural. Al fin, echándose unos pedos, le convenció, aportando el consuelo con la similitud de las acciones. Desde entonces siguió sus enseñanzas y se hizo un hombre cabal en filosofía. 95. Él quemó sus propios escritos, según cuenta Hecatón en el primer libro de sus anécdotas, comentando estas palabras, estos son fantasmas de los sueños de los muertos. Otros refieren que fueron las lecciones de Teofrasto lo que echó al fuego, citando el verso, acude acá Hefesto, Tetis ahora te necesita. Este decía que de las cosas unas se adquieren comprándolas con dinero, como una casa, y otras, con tiempo y dedicación, como la educación. Y de Teómbroto lo fue Demetrio de Alejandría, de Cleómenes y Marco de Alejandría y Equecles de Efeso. No solo esto, que Equecles lo fue de Teómbroto, además, como Menedemo, del que vamos a hablar. También Menípo de Sinope destacó entre estos. Hiparquia, siglo IV al siglo III a.C. 96. También quedó cautivada por sus doctrinas la hermana de Metrocles, Hiparquia. Los dos eran de Maronea. Efectivamente, se enamoró de Crates, tanto por sus palabras como por su conducta, al tiempo que no prestaba ninguna atención a los que la cortejaban, ni a su riqueza, ni a su nobleza ni a su hermosura. Para ella solo existía Crates. Incluso amenazó a sus padres con el suicidio, si no la entregaban a él. Crates entonces fue llamado por los padres para disuadir a la joven y hacía todo lo posible para ello. Al final, como no la convencía, se puso en pie y se desnudó de toda su ropa ante ella, y dijo, este es el novio, esta tu hacienda, delibera ante esta situación. ¿Por qué no vas a ser mi compañera si no te haces con estos mismos hábitos? 97. La joven hizo la elección y, tomando el mismo hábito que él, marchaba en compañía de su esposo y se unía con él en público y asistía a los banquetes. Fue precisamente en un banquete en casa de Lisímaco donde rebatió a Teodoro el apodado el ateo,
dirigiéndole el sofisma siguiente: lo que no sería considerado un delito si lo hiciera Teodoro tampoco será considerado delito si lo hace Hiparquia. Teodoro no comete delito si se golpea a sí mismo, luego tampoco lo comete Hiparquia si golpea a Teodoro. Él no replicó a esta frase, pero le arrancó el vestido. Pero Hiparquia ni se alarmó ni quedó azorada como una mujer cualquiera. 98. Sino que, cuando él le dijo: esta es la que abandonó la lanzadera en el telar, respondió: yo soy, Teodoro. ¿Es que te parece que he tomado una decisión equivocada sobre mí misma, al dedicar el tiempo que iba a gastar en el telar en mi educación? Esta y otras 1000 anécdotas se cuentan de la filósofa. Se transmite además de Crates un libro de cartas, en las que filosofa con excelente método, y su estilo es parecido al de Platón. Dejó escritas también tragedias que tienen un elevadísimo carácter filosófico, como, por ejemplo, se ve en aquello de: no es mi patria una sola torre, ni un tejado, mas toda la tierra me sirve de ciudadela y de morada dispuesta a cobijarme. Crates murió viejo y fue sepultado en Beoda. Menipo, primera mitad del siglo III a.C., 99. Menipo, también cínico por su ascendencia era un fenicio, un esclavo, según refiere Acaico en sus libros de ética. Diocles añade que su amo era del Ponto y se llamaba Batón. Pero por avaricia mendigaba con una tremenda desfachatez y consiguió hacerse tebano. No escribió nada en serio. Sus libros rebosan incesantes burlas, de igual modo que los de su contemporáneo Meleagro. Cuenta Hermipo que fue prestamista de los de por días y le apodaron así. Incluso se dedicaba a prestar para empresas marítimas y exigía prendas en garantía, de modo que reunió muchas riquezas. 100. Al final, víctima de un complot, se quedó despojado de todas y presa de desesperación abandonó la vida ahorcándose. Le hemos compuesto un poemilla jocoso, fenicio de raza, pero un perro de Creta, prestamista de Adía, que así le apodaban, fue Menipo, el que acaso conozcas. Ese que, cuando en Tebas se arruinó y todo lo perdió, sin reparar en la naturaleza del cínico, se ahorcó. Algunos dicen que los libros atribuidos a él no son suyos, sino de Dionisio y de Zópiro de Colofón, que, después de haberlos compuesto en plan de sorna, se los cedieron porque él podía divulgarlos. 101. Hubo 6 Menipos: primero el que escribió sobre los lidios y resumió la historia de Janto; segundo, este de ahora; tercero, un sofista de Estratonicea, de ascendencia caria; cuarto, un escultor; y el quinto y el sexto, pintores. Los menciona a ambos Apolodoro. En cuanto a los libros del cínico, son 13, Necuia, en el país de los muertos. Testamentos. Cartas fingidas de personajes divinos. Contra los fisiólogos y matemáticos y gramáticos. Sobre el nacimiento de Epicuro y el festejado día 20. Y otros. Menedemo, siglo III a.C., 102. Menedemo fue discípulo de Colotes de Lampsaco. Según relata Hipóboto, se ilusionó tanto con la taumaturgia que se paseaba revestido con un disfraz de Erinia, diciendo que había venido del Hades como inspector de los pecados que se cometían para denunciarlos a su regreso a las divinidades de allí abajo. Su vestimenta era una túnica grisácea hasta los pies, ceñida con un cinto púrpura, un gorro arcádico sobre su cabeza que llevaba bordados los 12 signos del zodiaco, coturnos trágicos, una barbaza enorme y un báculo de madera de fresno en la mano. 103. Y estas son las vidas de los cínicos uno a uno. Añadiremos como colofón, además, los preceptos comunes a ellos, porque juzgamos que también esta filosofía es ima escuela, y no, como afirman algunos, un modo de vida. Deciden, desde luego, prescindir del estudio de la lógica y del de la física, más o menos como Aristón de Quíos, y aplicarse solo al de la ética. Y lo que algunos atribuyen a Sócrates, eso lo refiere Diocles de Diógenes, asegurando que él dijo: hay que estudiar lo bueno y lo malo que acontece en nuestros hogares. Rechazan los conocimientos generales. Por lo menos Antístenes decía que los prudentes no debían aprender a leer libros, para no dejarse distraer con escritos ajenos. 104. Prescinden también de la geometría, y a música y los otros saberes semejantes. Así Diógenes a uno que le mostraba un reloj de sol le dijo: el chisme parece útil para no retrasarse para la cena. A un músico que le dio un recital le dijo: con los consejos de los hombres se gobiernan bien las ciudades y se rige bien la familia,
no con los sones de la lira y la flauta. Sostienen que el fin de la vida es vivir de acuerdo con la virtud, como dice Antístenes en el Heracles, de modo parecido a los estoicos. Existe en efecto una cierta coincidencia entre estas dos escuelas. Por eso precisamente se ha dicho que el cinismo es un atajo hacia la virtud. También vivió así Zenón de Citio. Se proponen vivir sencillamente, sirviéndose de alimentos básicos y de unos ayos simples, despreciando la riqueza y la fama y la nobleza de familia. Algunos, en efecto, se nutren de vegetales y beben solo agua fresca, adaptándose a cualquier refugio, incluso a una tina, como Diógenes, quien decía que era característica de los dioses no necesitar nada, y de los semejantes a los dioses el desear pocas cosas. 105. Sostienen que la virtud puede enseñarse, según dice Antístenes en el Heracles, y que no puede perderse, una vez adquirida. Que el sabio es digno de amor, impecable, amigo de su semejante, y que no confía nada al azar. Lo que se halla entre la virtud y el vicio lo califican de indiferente, de igual modo que Aristón de Quíos 88. Y estos son los cínicos. Pasemos a los estoicos, de los que el fundador fue Zenón, que fue discípulo de Crates.